La Crónica Negra. Bueno, quizá recuerde uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Castilla-La Mancha, la desaparición y muerte de Antonio Fernández, el cazador de Belvís de la Jara. Desapareció en septiembre de 2013, se sucedieron los interrogatorios a las personas que le acompañaban en el momento de esa desaparición, también las batidas para encontrar restos. Decíamos que desaparece en septiembre, en diciembre aparece el rifle, en enero la cartera, el sombrero, el zurrón. En febrero apareció el cuerpo, enterrado en un saco de dormir, en un paraje de Aldeanueva de Barbarroya. Horas después eran detenidas las dos personas que le acompañaban el día de su desaparición. Un hombre conocido como El Conejo y su sobrino Flores. Así lo contábamos en la televisión de Castilla-La Mancha. Venga usted por ahí. Vamos allá. Chupa de cuero marrón, pantalones verdes de camuflaje y aspecto desaliñado. A primera hora de la tarde, el principal acusado, conocido como El Conejo, entraba en el Palacio de Justicia, primero afirmando su inocencia ante el juez, a los pocos minutos cambiando su versión. Ante la contundencia de las pruebas, se ha desvanecido, se ha venido abajo, ha cambiado su declaración, parece ser que una vez más. El otro acusado, su primo Flores, había declarado por la mañana. Las contradicciones en sus testimonios son evidentes. Se acusan el uno al otro e incluso en algún momento ponen sobre el tapete la teoría de un accidente de caza. Inculpado uno al otro y el otro al uno. Lo que decía no se sostenía porque no era cierto y por lo que se demostró luego, y que para nosotros eran más que sospechosos. El Conejo tiene un buen ramillete de antecedentes penales, entre los útiles encontrados en su casa una pistola, rifles, grilletes y dinero en efectivo. Tras las declaraciones de los acusados está perdiendo fuerza el móvil económico y gana terreno la posibilidad de que se trate de rencillas personales. No obstante, el examen forense será clave para aclarar las circunstancias del suceso y el nombre del autor material del crimen. Evidentemente después se han sumado muchos acontecimientos, pero bueno, ese era el relato de prácticamente el momento de la detención de aquellas dos personas. Manolo Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. Te suena de algo la voz, ¿no?, de la crónica. Digo, será un primo hermano tuyo, porque sois clavadísimos. Claro. Bueno, tuvimos la suerte, la constancia, también algún que otro contacto para saber que aquel sábado por la tarde el Conejo pasaba a disposición judicial, así que montamos guardia y mira, bingo, la única imagen del Conejo hasta que se celebró el juicio, tiempo después, la consiguió mi querida Chelo Higueruela en la puerta de los juzgados de Talavera. Y ahora, hoy, Manolo, pues traemos novedades sobre ese caso, novedades que podrían ser novedades carcelarias, ¿no? En efecto, porque uno de los dos acusados, el primo hermano, en un principio se informó de que era un sobrino, el primo hermano, Flores, pues podría estar ya buscando el tercer grado. Él fue condenado a 18 años de prisión por el delito de asesinato, robo, tenencia ilícita de armas, y ya han pasado unos años, desde aquel 2016, en que fue condenado en la Audiencia Provincial de Toledo. Ajá, bueno, y podemos hablar, creo, con Jesús Lázaro, al que voy a pedir disculpas, pero lo entenderá perfectamente, nos conocemos también hace algún tiempo. Abogado Jesús Lázaro, buenas tardes, noches. Hola, buenas noches. No hay que pedir disculpas, la actualidad es lo que manda. Eso es, no necesito darte, por tanto, la explicación. Jesús, el incendio de la zona de Méntrida y Casarrubios es muy serio y, lógicamente, ha trastocado ahí todos los planes. Jesús, esto es como indica Manolo, tú ejerciste como abogado de la acusación particular, en este caso. Hay movimientos de uno de estas dos personas, de los dos acusados por el asesinato, para intentar salir de la cárcel. ¿Nos está buscando un tercer grado penitenciario o algo así? Sí, Flores Alba García está pidiendo la concesión del tercer grado de forma reiterada, ya es la tercera vez que lo solicita, y de momento se lo están denegando porque no cumple los requisitos para concesión del tercer grado. Sí que entiendo, y no conozco el informe que debe haber emitido la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, que a lo mejor es favorable, pero claro, como no ha cubierto la responsabilidad civil y todavía la mitad de la pena está ahí pendiente pero va a ser dentro de poco, de transcurrir, pues en ese momento puede que incluso se lo puedan conceder. Uh-huh. Evidentemente esto causa alarma, causa desasosiego y causa preocupación, sobre todo en la familia. Uh-huh. Manolo, tendrás preguntas que hacerle a Jesús. Sí, bueno, se podría contar cómo vivió él, como abogado, como persona muy cercana a la familia de Antonio, cómo vivió la desaparición
la aparición del cadáver y luego todo el procedimiento hasta que se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Toledo. Bueno, pues mi primera actuación que tuve fue a través de una amiga de la familia que me contaba que estaban buscando a su amigo. Yo ya había oído la noticia, que no aparecía, que llevaba unos días que no aparecía. Y la primera actuación que tuve con la familia fue tener una entrevista con don José María Ortiz Aguirre, que era el magistrado titular del juzgado de primera instancia de instrucción número 4, y luego ya personarme en autos. Desde que se inicia la búsqueda, en principio la búsqueda evidentemente era para buscar una persona que suponía que estaba viva, que estaría perdida o que estaría lesionada. Con posterioridad, a medida que pasaban los días, pues era evidente que no podría estar viva ya durante tanto tiempo. Entonces, la participación, pues al principio fue simplemente pues pedir permiso, por ejemplo, para que el juez se dirigiera a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que permitiera que los grupos voluntarios de bomberos de Madrid y de otras comunidades autónomas que vinieron a colaborar en la búsqueda, pues hicieran búsqueda dentro del pantano de Azután, con balsas, con perros que iban oliendo a ver si podían oler restos de personas. En otros sitios pues solicitar varias pruebas, pero para que los voluntarios pudieran participar y colaborar en la búsqueda, y el juzgado pues lo atendió perfectamente. Y lo primero que apareció no fue el rifle, lo primero que aparece es en una bolsa, unos cartuchos de munición y los dos puñales de caza o machetes de caza o cuchillos de caza, que sí que eran de Antonio, que eran del fallecido, del asesinado, vamos. Entonces eso es lo primero que aparece. En el mismo día, en el mismo momento y en los alrededores, a unos 3 metros, la misma pareja, la Guardia Civil, encuentra oculto la pala, el pico, la azada y un hacha. Y eso lo encuentra oculto dentro de unas matas en un saco y semienterrado. Entonces a partir de ahí es cuando empiezan a buscar, las pesquisas pasan a buscar pues formas irregulares, signos, huellas, piedras que estén amontonadas de una forma que no sea natural, para ir encontrando los objetos. Lo siguiente que encuentran es el rifle, que estaba en una especie de zulo metido, que es como un tubo de fibrocemento que estaba oculto, y luego ya lo último que encuentra pues es el morral o la mochila que tenía Antonio, restos de su ropa, y su cartera y los efectos personales que él tenía, que no estaban en el coche, porque recordemos que Antonio había dejado el coche en el de Nueva Barbarroya, donde la casa rural, y en el coche pues había más efectos personales, incluso tenía dinero en efectivo dentro del coche, tenía unos 1.650 euros, que cuando fueron al día siguiente por la noche estaba el coche intacto. Claro. Yo dos preguntas, Jesús. Lo que me llama la atención es, bueno, primero, la Guardia Civil me consta que en todo aquel tiempo, hasta que finalmente aparece el cuerpo y se acaba deteniendo a estas dos personas, creo que habla con ellos con relativa frecuencia para volver. Claro, son las dos últimas personas que reconocen que vieron con vida, ¿no?, a este señor, entiendo. Y luego dos, desde el punto de vista de la familia en torno de Antonio, ¿cómo a posteriori han reflexionado sobre la convivencia que entiendo de alguna manera tuvieron en el pueblo o en otros entornos, no lo sé, con las dos personas que luego se demostró que habían sido los asesinos de Antonio? Bueno, pues a ver, lo primero es que la familia, bueno, empezando por el final, la familia nunca tuvo contacto con estas dos personas y tampoco convivían en el pueblo, en Belvís de la Jara. Vale. Rufino era de las minas de Santa Quiteria, vivían aquí en Talavera, en la urbanización Los Caños, en una casa semiabandonada. Y bueno, pues estas personas eran conocidas del mundo de la caza, porque Antonio era un apasionado de la caza, tenía un coto junto con otro socio que estaba administrando. Entonces estas personas desde 10 días antes o 15 días antes le empiezan a insistir para invitarla a cazar, para llevarla a cazar, que le tenían preparado, parece ser, un venado que le iba a tirar él, bueno, pues por lo que fuera, él tenía relación con ellos y que le iban a preparar ese venado. De hecho es que llegó a ir una semana antes, unos días antes, llegó a ir también con ellos y por lo que sea pues no vieron nada, se volvieron y ese mismo día pues habían quedado otra vez hacia las 6:30, entre 6 y las 7 de la tarde, para ir a cazar a la finca que utilizaba como coto de caza, aunque realmente no tenía ningún contrato, pero lo estaba utilizando porque la había apropiado, la había ocupado para la caza, Rufino.
y bueno, no tenían ninguna relación, es decir, la relación era simplemente de conocidos de la caza y gente pues que en el entorno cinegético pues tenían la misma actividad. Ajá. Y no había otra cosa. ¿Y qué le decía? Lo que te preguntaba primero, ¿qué decían en aquel momento? Porque la Guardia Civil hablaba con frecuencia, tanto con Flores como con el conejo. ¿Qué argumentaban entonces? Es que al día siguiente, pues esto ocurre el día 30, al día siguiente a las 12 del mediodía son parados por una patrulla de la Guardia Civil porque Rufino tenía una tarjeta en el coche que tenía, en el Nissan Patrol, para poder circular por la vía verde. No se sabe cómo lo había conseguido, parece ser que se planteó incluso cuando se cogió el coche, pues ya está falsificada, pero luego se demostró que no, pero que estaba caducada. Entonces él circulaba por la vía verde y al día siguiente le paran porque tiene un espejo retrovisor roto. Desde que pasa la búsqueda, los primeros días que ellos participan y colaboran en la búsqueda o simulan participar en la búsqueda, de hecho despizzan a los miembros de fuerzas de seguridad y a todos los voluntarios llevándoles a otras zonas, claro. Era una zona muy amplia donde se buscaban, pues son parados en numerosas ocasiones. De hecho es que se puso un micrófono autorizado judicialmente dentro del coche y en ese micrófono, en las conversaciones transcritas, se quejaban mucho de que siempre les paraban, que cada 2 por 3 nos paran, que nos están siguiendo, se planteaban si les estaban siguiendo o no les estaban siguiendo. Es decir, fue constante la vigilancia sobre ellos, porque ya se sabía que evidentemente por las contradicciones que habían dicho al día siguiente, porque no se sostenía el relato, que decían que bueno, que lo habían dejado cazando, pero que se habían ido y que le habían dicho que cerrara la cadena. Y primero es que dice que se lo dice, en lugar de mandarle un WhatsApp cuando una persona está cazando en espera, pues lo que procura es estar en silencio, no moverse, y dice que se acerca a decírselo al puesto. Pues ya le has espantado toda la caza. Sí. Ya esa persona se tiene que volver, ya no tiene ningún sentido. Entonces, incurrían en muchas contradicciones y la Guardia Civil pues sospechó de ellos desde el primer momento, pero sobre todo es que hay una ley, por así decirla, no escrita en el mundo de la caza, que es que la persona con la que tú te subes, te la tienes que bajar. O sea, no le puedes dejar abandonado. Claro. Sí. Vamos juntos, volvemos juntos, ni más ni menos. Sí. Manolo, más. Para conocer a estos dos personajes, os voy a relatar, Jesús se acuerda perfectamente, la escena del picnic, que el conejo y su sobrino su primo montan a 100 metros de la tumba donde seguía enterrado el cadáver de Antonio Fernández. Eso ocurrió un mes después del crimen. Llegaron en un vehículo de Rufino, acompañados de su novia, de la madre de esta y de los perros, tanto del conejo como de su compañera sentimental. Pues allí sacaron unas mesas, unas sillas y estuvieron almorzando tan tranquilamente. Sí. Bueno, pues así contó así contó el Guardia Civil, luego el Guardia Civil que habló con ellos en aquel lugar y que luego depuso en la audiencia provincial. Bueno, pues llegó a decir Flores, claro, ante el comentario del Guardia Civil para que se marcharan de allí, porque es que estaban cerquísima. Lo que claro, la Guardia Civil no sabía que la tumba estaba allí, pues por llamarlo de esa manera, Caradura, el conejo, pues dijo: el cabrón hijo de puta de Antonio estará follando con 2 o 3 negras y vosotros buscándolo. Es un auténtico personaje. Yo tuve la suerte, digo la suerte como periodista, de estar en el juicio y, bueno, es que el conejo lo corroborará el abogado, o sea, el conejo le daba igual. Él pensaba, a mí me da la impresión, de que él estaba en un espectáculo. Él llegó entrando en la audiencia el día del juicio, pues dando los buenos días, diciendo que le sacaran guapo. En ningún momento, que yo recuerde, pues no sé, algún acto de contrición, de arrepentimiento, absolutamente nada, todo lo contrario que su primo hermano, que realmente, así me lo contó también la Guardia Civil, estuvo sumiso durante gran parte del procedimiento una vez ya detenido. Claro, pero es que tienes que tener en cuenta, Manolo, que es que el conejo, que Rufino tenía antecedentes de todo tipo. Tenía extorsión contra la seguridad colectiva, amenaza, robo, delito contra la flora y la fauna, tráfico de drogas, tráfico y depósito de armas o explosivos, falsificación, robo con fuerza, malos tratos. Es decir, que para él era una cosa normal. Es otra vez que estoy aquí y otra vez que me han detenido, mientras que Flores solo tenía un antecedente. Y luego, de lo que cuentas de lo del picnic, por ese acto tan indigno y porque también ellos se aprovecharon, incluso se quedaban a comer en los primeros días y se dejaban invitar por la familia de Antonio, pues yo pedí incluso al principio la condena también por un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal, porque me parecía indigno su actuación, no solamente en cuanto al
bueno, el coste que tuvo la búsqueda, pues podéis imaginar, no sé cuántos millones de euros podría ascender. Participaron helicópteros, georradares, perros de todo tipo, un montón de gente. Entonces, todo eso, más unida a lo del picnic, que me parece execrable totalmente, porque estaban como a 80, 100 metros, se veía el lugar de donde estaba, pues me parece, y no solamente las manifestaciones, pues me pareció que se eran merecedores y que se incluían los elementos del tipo un delito contra la integridad moral. Al final no, se quedó fuera, fue una decisión del presidente del jurado, y solo se les procesó y se les condenó por los 3 delitos: el de asesinato, el de robo con violencia y tenencia ilícita de armas, que fue por lo que fueron condenados los dos. Sí, a Flores se le aplicó un atenuante, disminución de los efectos del daño, que si nos puede explicar el abogado en 2 palabras qué es eso, y también es que realmente, y que lo confirme también Jesús, colaboró, según se dijo, colaboró luego con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad para saber dónde estaba el cadáver. Bueno, es que cuando son detenidos, al principio se los llevan a cada uno a un sitio distinto y, bueno, pues evidentemente no cantaban nada, no decían nada, no sabían las pruebas que había contra ellos, porque ya había bastantes pruebas. Aparte de los objetos que habían aparecido, pues estaban todas las grabaciones que se habían hecho dentro del vehículo y en los alrededores del vehículo, porque muchas veces las grabaciones no eran dentro del vehículo, sino próximos al vehículo, pero el micrófono llegaba a coger sus conversaciones. Entonces, ellos sospechaban, de hecho, incluso que había micrófono en el vehículo, porque la Guardia Civil les dijo que dejaran el coche en el cuartel un tiempo para investigar si en el coche había ADN de Antonio o habría algún elemento que pudiera llevarles a ver si la desaparición de Antonio, bueno, tener algún tipo de prueba. Y claro, evidentemente ellos estaban como muy tranquilos, pero es que las pruebas eran apabullantes. Y al final Flores termina por cantar, por así decirlo, y dice que va a confesar dónde está el cadáver. Y es a partir de ahí, porque ya se planteaban, de hecho, incluso me habían dicho a mí, el equipo de Policía Judicial del Cuartel General de la Guardia Civil de Toledo, de la Comandancia de Toledo, perdón, que se planteaban meter maquinaria pesada para ir levantando. Sí, sabían que tenía que estar allí, sabían que en algún lugar, pero era tan extenso que se habían planteado incluso hasta meter ya maquinaria. Entonces Flores dice dónde está el cadáver, y por eso es la atenuante que se le aplica de la disminución del daño. Entonces, abogado, porque nos queda ya muy poquito tiempo, enseguida llegan las noticias de las 10 y hay que poner al día la noticia sobre ese incendio. ¿Podemos decir que más pronto que tarde se cumplirán las condiciones para que Flores efectivamente pueda acceder a ese 3er grado y recobrar la libertad, ¿no? Bueno, las condiciones, tendrá buena conducta en la cárcel, en el centro penitenciario, y la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, pues lo mismo dan informe favorable, pero el juez de vigilancia penitenciaria debe tener en cuenta también a las víctimas en este caso, y que no han podido reparar, ni ha habido ningún intento de reparación del daño ni la responsabilidad civil, y ni mucho menos arrepentimiento. Entonces, evidentemente porque se acusaban el uno al otro. Entonces hay circunstancias que no, y ya veremos a ver. Pues nosotros nos opondremos, claro. Y en un caso en el que, según la sentencia, lo único ¿por qué lo mataron? Lo mataron solo para hacerse con los elementos que llevaba, el rifle, sus útiles de caza, unos visores, claro, que son 5.000 pavos aproximadamente. Claro. Es degenerado. Así es. Degenerado. En fin, bueno, pero con el currículo delictivo que nos ha contado Jesús Lázaro que tenía este hombre, pues bueno, tampoco es de extrañar. Así que, bueno. Venga, pues nada, nos queda un minutito. Abogado Jesús Lázaro, no me queda tiempo para preguntarte por tu hermana americana, que espero que esté bien y que nos visite pronto, la hija adoptiva de Talavera de la Reina. Jesús, muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo. Un saludo. Gracias. Manolo, ¿tienes en mente lo del jueves? Sí, te refería a Winnie Paltrow. Y ya que estamos hablando de personajazos, la semana que viene, ¿te suena el Dioni? Sí. Bueno, pues hablaremos que fue el vigilante de seguridad que robó un 300 furgón millones. blindado con 298 millones de pesetas el 28 de julio de 1989. Sí. Bueno, pues hablaremos con el magistrado que presidió aquel juicio en el que fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión. Bueno, qué interesante. Lo que pasa es que habrá que ver televisión en blanco y negro casi prácticamente para averiguar aquello. Gracias, Manolo, un abrazo. Pero yo creo que el magistrado contará muy bien. Venga. Seguro. Gracias, un abrazo.
Chao, adiós. Venga, ya mismo las noticias de las 10 con Kevin Norman. Ponemos al día sobre todo lo concerniente a ese incendio en la provincia de Toledo. Mañana volvemos. Hasta mañana. Adiós.